para seguir adelante. Nos quedamos la última ocasión en los elementos del bosquejo. Estamos hablando acerca de la introducción. Vimos solamente, estábamos en el inciso el inciso el inciso C, punto 2 de la introducción, o sea, del último punto del bosquejo. Amén. Recuerden que estamos viendo los elementos del bosquejo, estamos tratando de explicarlos con la ayuda del Señor. Amén. ¿Sí? Y bendito sea Dios, que Él nos está ayudando. Estamos viendo fuentes para encontrar una introducción ahí en la última hoja y después enseguida vamos a los otros elementos. Entonces, por ejemplo, en las fuentes para encontrar una introducción, van a ver ahí en el número 3 que dice una explicación de la geografía. ¿Sí? Ajá. ¿Qué es eso? Yo creo que han visto ustedes en ocasiones hermanos que han compartido la palabra, que hablan de determinado tema y a veces explican los lugares. Por ejemplo, o dan una explicación de cierto lugar, no sé, están hablando de Jericó y empiezan a decir, fíjense que Jericó era una ciudad cananea que estaba a tantos kilómetros y la característica principal de esa ciudad cananea era que estaba amurallada y fue una ciudad que construyeron miles de años antes que los hebreos llegaran y empiezan a hablar, pero al final de esa explicación geográfica ellos dicen, y hecha esta explicación, lo que yo te quiero hablar es acerca de la conquista de Jericó. Pero dicen, o he escuchado hermanos que dicen, pero primero quería explicarte un poco cómo era Jericó, físicamente hablando, o cómo era ese territorio. Pues en ocasiones eso lo pueden utilizar, la geografía, para también introducirse. Ahora recuerden recuerden administrar bien el tiempo de la introducción. ¿Cuánto tiempo dijimos que se le puede dar? El 10% de la prensa. Sí. Sugerencia, ¿verdad? Para que podamos terminar el mensaje en tiempo y forma. Todo lo que Dios nos ha dado para esa sesión. ¿Ok? Amén. No crean que es para tratar de menospreciar la introducción, sino simplemente para que podamos cumplir con la encomienda que Dios nos ha dado en esa ocasión. Amén. En el número 4 dice una historia, un testimonio. Y eso, bueno, es un poquito más fácil de entender porque es cuando los hermanos comentan un testimonio que les haya pasado, que hayan vivido, simplemente diciendo, hermanos, yo quisiera contarles algo que me pasó hace 2 días, hace 3 días, hace 15 días, hace 20 años, en mi relación con Dios, que Dios me sanó, o Dios me respondió, o Dios me fortaleció, o Dios se reveló a mi vida en esta forma, y por eso yo les quiero hablar acerca del poder de Dios. Amén. ¿Han visto eso? ¿Cómo a veces hemos sido edificados con ese tipo de testimonios también? Pues en la introducción pueden usar un testimonio, una historia, una experiencia personal. Una explicación, referencia a hechos de la actualidad. Lo mismo, con base en noticias que a veces vemos, situaciones que está viviendo el pueblo de Dios, la iglesia, las guerras, las hambres, etcétera. A partir de ahí podemos echar mano de eso para introducir determinado tema que Dios nos dé. Les hablaba, por ejemplo, del contexto yo de lo que está viviendo Israel, si queremos hablar por ahí un poco de, digamos, en profecía. Pues nos podemos, o no solamente profecía, las persecuciones, por ejemplo, que están viviendo nuestros hermanos. Utilizamos un hecho de la actualidad y para decir, hermanos, yo les quiero hablar acerca de la fidelidad. Pero podemos hablar como otros hermanos actualmente sufren persecución y en medio de esa persecución son fieles. Si Dios nos da un mensaje para alentar a la iglesia a que sea fiel, con la palabra semilla que Dios nos ha dado. Explicación del tema,
cuando es un poco relacionado a la historia o al testimonio, simplemente cuando el hermano dicen, miren, les quiero explicar por qué les quiero hablar de este tema. Fíjense que esta es una palabra semilla que Dios ha estado trayendo a mi corazón, me habló al Señor hace tiempo, es una palabra que se ha revelado en mi vida, que Dios está trabajando en mí y yo se las quiero compartir. Amén. Una introducción, resumen de previos mensajes. Esto es más, por ejemplo, cuando hay alguien que Dios le da la oportunidad de hacer series. Por ejemplo, hace algunos domingos cerramos una serie y lo que yo hice de introducción, como vi que había hermanos que se habían perdido algunos temas anteriormente y yo quería ya, el Señor me estaba llevando a cerrar esa serie, lo que hice en esa ocasión fue dar un breve resumen de todas las cosas que habíamos visto y después les dije, hermanos, este es el tema final, pero empecé a hacer un resumen de las 4 o 5 lecciones que habíamos visto antes. Entonces, si Dios algún día les pone a compartir una serie, hermanos, y se quieren introducir de alguna forma, pueden hacer un resumen, una recapitulación, porque también sirve. Y eso puede también ser utilizado como una introducción. ¿Sí, hermanos? Entonces, son bastantes cosas que aquí se aconsejan, se sugieren, repásenlas. En las destrezas que Dios les ayudará a ir afinando, que yo creo que Dios les irá dando destrezas, hermanos. Vayan viendo, y eso sí, generalmente también elijan una, porque escoger varias, elijan una. Acuérdense que generalmente Dios nos lleva así en esa forma, afinando destrezas. ¿Se acuerdan de aquel valiente David que se le quedó pegada la mano a la espada? Ya era un valiente bien diestro, bien afinado con la espada, ¿sí? Pero seguramente ese valiente comenzó primero pues enlistándose al ejército, tal vez probó con otras armas y no le funcionó, pero después se identificó con un arma que sí le funcionó y yo les garantizo que primero empezó, alguien lo tuvo que haber enseñado y después como que la levantaba y luego como que no, pero con el paso del tiempo el Señor lo fue haciendo diestro al grado de que la espada se le quedó, ¿cómo? Pegada. Pero la habilidad vino de Dios, hermanos. Entonces, aquí se sugiere, no diría practiquen, porque esto no es una práctica, esto es ministrar la palabra del Señor, pero sí pídanle al Señor, Padre, ¿cómo quisieras que yo introdujera? Porque en esto de la homilética dependemos totalmente de Dios, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, cerramos el tema de la introducción y vamos ahora sí a sus bosquejos que les acabo de entregar para ver algunos elementos más que espero que podamos terminar. Y yo creo que sí podemos ahorita por lo menos en 20 minutos para después dejar tiempo para ir repasando y ayudando, el Señor ayudándonos, mejor dicho, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, con la ayuda del Señor. Entonces, número 4, tema 4, los elementos del bosquejo, segunda parte. Y les recuerdo que estamos desarrollando esa flecha de la lección 1, ¿ok? Sí. Esa flecha donde dice tema, texto, introducción. Ahora vamos con el título, las divisiones y los otros elementos. Pero por lo pronto el título. Miren el título. Ahí en el punto primero, título. Vamos a ver aquí algunas consideraciones en cuanto al título. Es una parte fundamental del bosquejo porque a través del título vamos a expresar el tema del sermón. ¿Ok? Una cosa es tema y otra cosa es título. ¿Sí? El tema pues es esas cosas de las que yo voy a hablar y solo podemos con la ayuda del Señor dar un título a esa enseñanza. ¿Sí? Un título. ¿No puede ser el mismo? ¿Tiene que ser diferente? Puede ser el mismo, solo déjenme
que vean con las siguientes consideraciones. ¿Sí? Y sí puede ser el mismo que el tema, y de hecho lo podemos tomar hasta del pensamiento semilla mismo. Inciso B, esto está bien interesante, hermanos, porque el título puede definirse como el sermón condensado. Eso, afinando destrezas, va a ser una meta también. O sea, el título viene siendo todo el contenido del sermón, cada uno de los elementos condensado, es decir, expresado en el título. Y el título, a su vez, y el contenido del sermón o del bosquejo, a su vez, es el título desarrollado. ¿Me doy a entender? Esto ya es afinando también destrezas, hermanos, con la ayuda del Señor. Es cuando en ese título Dios nos da la destreza de prácticamente condensar nuestro sermón. O sea, que en el título ya debemos entender el contenido. Por decir, puede ser como decía el tema la vez pasada la hermana, la semana pasada, que hablaba del pecado. Sí. Podemos poner como título, supongamos, el pecado. Y luego no, como tema. Y como título podemos poner el pecado nos lleva a la muerte. Sí. ¿Algo así? Exacto. Ok. Sí. Yo desde hoy no le puse tema, nomás título. Porque se me... ¿De qué habló, hermana? De la armadura de Dios. Ah, muy bien. La armadura de Dios. Entonces tomó Efesios capítulo 6 del verso ¿qué? 20. Del 11. Del Bueno, 11 yo al... empecé del 11 al 18. Muy bien, entonces el tema fue la armadura de Dios. Y ese es el tema, la armadura de Dios. Y un título puede ser ahí, como es algo tan específico en la armadura de Dios, ya, bueno, la mayoría sabe cuáles son los elementos de la armadura de Dios. El título puede ser el mismo. Sí. Hermanos, en esta noche mi enseñanza se titula La armadura de Dios, porque mi tema es la armadura de Dios. Entonces ahí fíjense cómo el tema, como ahorita se está diciendo, puede ser el título. Porque ya sabemos de la armadura de Dios del creyente, que prácticamente es un tema bien conocido, pero sobre todo más que conocido nos identificamos ya la mayoría de los hermanos de que se va a hablar acerca de esos elementos que son para el creyente. O sea, cuando decimos armadura de Dios, sabemos que la Biblia no habla, por ejemplo, de una armadura para los ángeles. ¿Verdad que no? La Biblia no dice la armadura de Dios para los inconversos, o los gentiles, ¿verdad que no? Y habla de la iglesia. Entonces ya como es un tema, un pensamiento semilla que sabemos que es muy exclusivo de la iglesia, indudablemente con el título es más que suficiente decir la armadura de Dios. En ese es un caso especial. Habrá otros también. Entonces el título puede definirse como el sermón condensado, y después que Dios nos vaya propiciando esa afinar destrezas, ese mismo contenido del bosquejo o el sermón es el título desarrollado. ¿Sí? Un ejemplo sería, porque no crean que porque yo me quiero poner de ejemplo a cada rato, sino porque no puedo hablar de otra cosa más de lo que mismo Dios me ha dado. Por ejemplo, en la lección 1, fíjense, en la lección 1, si traen su bosquejo, ahí yo intenté ser, en la lección 1, si observan ese título, hermanos, ahí yo intenté condensar el contenido de la enseñanza en ese título, y a su vez cada una de las divisiones pues es el desarrollo del título. Por ejemplo, lección 1. Definición. ¿Alguien léalo? Definición de homilética, bosquejo y recepción del mensaje. Fíjense. Entonces traté ahí de ser claro. Por ejemplo, definición. O sea, ¿qué se espera
¿qué esperan ustedes encontrar en el resto del bosquejo cuando leen solamente este título? Una definición de lo que... ¿Verdad que esperan? Porque ahí yo le puse definición. Concepto, ¿no? Sí. Entonces, si así, digamos, lo leen a la primera y supongamos que no estuviera en las divisiones siguientes, porque ahí dice definición, bueno, por lo menos tenemos una noción de que, mira, entonces lo que va a hacer es probablemente definir qué es homilética, O el bosquejo qué es el bosquejo y la recepción. y qué es la recepción del mensaje. Y si ustedes ven el desarrollo, en el punto número 1 dice homilética, yo le pude haber puesto qué es la homilética, pero no le quise, nomás lo puse así directo, pero le puse su definición. Y luego bosquejo, también pude haber puesto ahí qué es un bosquejo, no lo puse en pregunta, pero lo puse en forma declarativa, pero está la definición. Y en el punto 3, yo le pude también haber puesto qué es la recepción del mensaje o del pensamiento semilla, y lo que hicimos ahí es definir algunas cuestiones relacionadas con la recepción del mensaje. Noten que el bosquejo en sus divisiones no habla algo más allá de lo que el título indica. Y cada uno de los elementos ahí del título se han definido. ¿Sí? Amén. Afinando destrezas, hermanos, como Dios les vaya dando, con la ayuda del Señor, más adelante ustedes van a también que tener, el Señor creo que les puede ayudar a definir y pulir cada vez más sus títulos. ¿Sí? No sé, si el tema fuera el nuevo nacimiento, y yo puedo poner también como título el nuevo nacimiento. Entonces mi división 1 debe contener forzosamente ¿por qué nuevo? Por ejemplo, ¿cómo se recibe el nuevo nacimiento? Entonces el título lo voy a ir desarrollando poco a poco, ¿ok? Amén. Inciso C. Esto es importante también en cuanto al título. El título debe ser breve, claro y lo más importante también, hermano. Relacionado ¿con qué? Con el tema. Con el tema. No vayamos a poner un título Que nada que ver. como la introducción, ¿ok? Un título apegado Al tema. al tema, así como la introducción, ¿ok? Apegado al tema. Se recomienda también que sea breve y que sea claro. Claro, no títulos tan complejos o incompletos, ¿sí? O incompletos, porque no dan luz, no aportan a que se pueda entender esta cuestión del título, ¿ok? Entonces, en el inciso D, el título puede ser una pregunta. Hay muchos sermones con preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé. ¿Cómo llegar a ser salvo? ¿Sí? ¿Cómo ser salvo? Uh-huh. No sé, tentación o pecado. Hay algunos que... ¿sí? ¿Quién es Dios? Cosas así. Sí, exacto. No necesariamente se va a contestar, ¿verdad? Nada más se dice. Se contesta con los puntos, ¿no? Con las divisiones. Con las divisiones, sí. Puede ser en forma de pregunta, sí. Una O sea, se hace exclamación. la pregunta inicialmente y se desarrolla. Sí, puede ser. La predica. Sí. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es ser fiel? ¿Qué es nacido de nuevo? ¿Qué es la segunda venida de Cristo? ¿Pecado o tentación? Pecado o tentación. Sí. Uh-huh. Sí, muy bien. ¿Qué es la iniquidad, por ejemplo? O sea, son temas interesantes, ¿verdad? ¿Qué es como estaba diciendo Daniel, qué es la tibieza espiritual? Frío
¿O cómo sería? Sí, frío o caliente. Ajá. Absolutos en el nombre del Señor. Exacto. Una exclamación. Una exclamación. Por ejemplo, ¿qué pensarían si mi título fuera, hermanos, en esta noche yo les quiero hablar de ir y predicar a todo el mundo? Pues va a hablar un poco acerca Del trabajo, de la gran ir a comisión. de la gran de la comisión. comisión. Mateo capítulo 28, ¿verdad? Una porción de las escrituras también, de tu pensamiento semilla. Sí. Una porción de las escrituras, ¿sí? Ser santo como yo soy santo. Exacto. Una porción de las... Un mandato. Vete y no peques más. Por ejemplo, eso es un título. Amén. Es un mandato. Vete y no ¿qué? De que- Entonces, ¿qué pensarían si yo les doy del título a eso? ¿Qué se viene a sus mentes? Pues sí, de no volver a cometer el pecado. Exacto. Vete y no peques más. Tomando ahí la cuestión de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Sí. Le dice vete y no peques más. Amén. Tenía aquí algunas porciones de la Biblia. Pues, toma tu lecho y anda. Sí. Exactamente. Entonces, que Dios les dirija, hermanos, que Dios les dirija en esto del título también. Hasta en el título necesitamos depender de Dios, hermanos. Amén. ¿Se acuerdan aquella vez cuando el Señor trajo a Adán para que le nombrara a todos los animales? Sí. Y le dio un título a todos los animales, ¿sí o A no? todos. Y dice que ese nombre, ese título de cada animal es su título hasta hoy. Amén. Y si ustedes leen esa historia, cuando Dios le trae a Adán, así Dios en esta ocasión no te va a traer animales, pero te va a traer pensamientos, semillas. Sí. Sí, así es. Y con su inspiración, porque ahí en el capítulo 2 del Génesis, antes de que Adán le dé el nombre a los animales, el Señor sopla sobre la nariz de Adán y es un ser viviente, el Espíritu Santo. Amén. Yo confío que el Espíritu Santo les va a dirigir hasta para poner títulos a los Amén. pensamientos semillas. Amén, Déjense así guiar, es. llénense del Espíritu Santo. Amén. El pensamiento en semilla no es nuestro para hacer de él lo que nosotros queramos. El pensamiento semilla es de Dios, dado con un Señor, propósito. aleluya. Amén. De tal manera que no nos pertenece nada del pensamiento semilla. Dios, insisto, ya no te va a traer animales, te va a traer ahora títulos de sermones para que tú los titules con su inspiración. Aleluya. Con su inspiración. Amén, Amén. Amén. Entonces, hermanos, en esto de la homilética, insisto, no se afanen en la fuerza del hombre, dependan del Señor. Amén. Y Él les va a ayudar, se los digo por testimonio, por experiencia propia, que yo he experimentado en mi vida, hasta que el Señor te da la llenura y la inspiración para ponerle nombre a los sermones. Amén. Entonces, fíense completamente de Jehová Amén. y no se apoyen en su propia prudencia. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén, dijo el pastor. Amén. Punto 2, divisiones. Amén. En esto de las divisiones no vamos a entrar mucho porque estamos usando un modelo de bosquejo, que es el modelo de bosquejo a través de preguntas, en el cual ya hemos... ¿Cómo? ¿Qué? No, era qué, por qué y cómo. Ajá, es un modelo de bosquejo que se titula el bosquejo de preguntas. ¿Sí? Pues nada más yo leería lo que dice la definición ahí. Las divisiones son necesarias porque por medio de ellas, como lo dice su nombre, se va a dividir el tema. ¿Sí? Para eso son necesarias las divisiones. Estamos, repito, usando un modelo de sermón, que es modelo de sermón de preguntas, con 3 preguntas básicas, las cuales pueden modificarse según la necesidad de la administración de la palabra. Y les he sugerido que sea qué, por qué y para y cómo. Sin embargo, ya ustedes han visto que pueden agregar más preguntas. Incluso no tienen que iniciar con qué, pueden iniciar con cualquier otra pregunta. ¿Sí? Amén, amén. Sin embargo, para los hermanos que están o van a iniciar a compartir las escrituras, Está muy bien. el Señor a mí me bendijo con este modelo.
porque los sermones que el Señor me llevaba a hacer en aquel entonces, pues eran así. ¿Qué es la salvación? ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Cómo ser salvo? Y nos llevaban a predicar allá a los hospitales. Hace mucho tiempo, ya como casi 12 años. Y era evangelístico el asunto. Y toda la semana el Señor me daba la palabra, yo lo repasaba, y como era auditorio de inconversos, no crean que me presentaba muy homilético, porque generalmente la iglesia no conoce los principios homiléticos. O sea, si tú compartes hoy, el auditorio que te va a oír no tiene idea de lo que es la homilética. Entonces no creas que la mayoría te va a estar revisando tus puntos. Como yo hoy con la hermana que estaba Sí. Cosa que, hermanos, con el amor del Señor, ¿verdad que eso no nos va a impedir nunca para recibir la palabra? Así es. Sin embargo, pues tendrás la noción ahí. Y no quiero tampoco que después los ande yo descubriendo que andan diciendo, ese hermano no sabe nada de homilética, hermano. No lo hagan, porque unos hermanos sí lo hicieron una vez. No, porque hay unos hermanos que en verdad, bueno, yo ahora lo veo que tienen palabra del Señor, aunque no, Sí, no sepan homilética, pero Amén. Dios los usa de una manera. Preciosa, exacto. Sí, Yo también conozco muchos siervos. Sí. Y también conozco muchos siervos que Dios los usa de una manera preciosa Y tienen la herramienta de la homilética, Amén, y son hermanos igualmente bien preciosos en las manos del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque no son ellos, es Cristo, es la palabra de Cristo a través de ellos, hermanos. Entonces, sea cual sea el caso, la palabra siempre la recibiremos. Amén. Porque dice recibir con mansedumbre la palabra. ¿Verdad que se dice? Recibir con mansedumbre. Y el Señor nos ayudará, ¿verdad? Amén. Entonces, yo les decía, esas 3 divisiones. Y los hermanos, que la mayoría de aquí ya tiene tiempo compartiendo las escrituras en una forma o en otra, con diferentes auditorios, desde niños, evangelísticamente, en la edificación, matrimonio, etcétera. Hermanos, tomen lo que les sirva. Amén, amén. Y si es de bendición, si es de edificación, si es de ayuda, bendito sea el nombre del Señor. Y también, hermanos, también en la homilética definitivamente puede que llegue en un tiempo en el cual la persona diga, yo realmente lo que ocupo y que me ha bendecido igualmente es aprender a recibir pensamiento semilla. Que ahora ya viéndolo, hermanos, lo primero que necesitamos en la homilética aprender de parte de nuestro Dios es la recepción del pensamiento semilla. Es decirles que sin pensamiento semilla no hay nada y todo sale sobrando. Y si alguien dice, ¿saben qué? Yo primeramente tengo que aprender a recibir, a comer la palabra, a conocer mi libro, sus componentes, sus libros, sus historias, etcétera. Hermano, gloria a Dios también. Amén. Gloria a Dios también. Y que después Dios nos lleve como Él nos quiere llevar. Amén. Ir llevando poco a poco. Sí. Sí, fíjense que últimamente lo que he notado mucho, pastor, es que cuando nos dan la oportunidad de predicar en la iglesia, se viene, bueno, yo sé que es de parte de Dios, ¿verdad? De que Dios en su amor para su iglesia, se me vienen muchos pensamientos, siempre relacionados a un tema. Uh-huh. Y yo digo, se me hace que me toca predicar. Exacto. Y voy y me fijo y ya estoy en la lista, digo, gloria a Dios, porque está la provisión primeramente. Sí, Amén. sí, entonces Amén. Es lo que yo me he dado cuenta, que cuando ya el Señor me empieza a dar mucho pensamiento, casi por lo general son 15 días antes, digo, estoy como que Amén. me llegan así y digo, como que me voy y me fijo en el listado, porque en la iglesia tenemos una lista de las predicaciones de los jueves, sí me toca, entonces yo sé que es Dios el que en el amor a la iglesia lo hace, o sea, Dios nos habla en verdad. Amén. Y yo puedo testificarlo así como usted dice, lo que me pasa a mí, ¿verdad? De que Dios en verdad ama mucho a su pueblo, de que ama mucho a su iglesia y cómo Dios provee esa semilla. Amén.
generalmente la provee antes el Señor. A mí yo puedo testificar en una forma similar que es constante el venir. Bueno, aparte de que tengo el llamado de Dios de estar compartiendo los domingos, hay veces que vamos a evangelizar, de pronto se abren algunas otras puertas a donde Dios nos lleva, pero generalmente en mi corazón el Espíritu Santo se mueve Sí, amén. y nos dice, es tiempo de sentarte porque quiero darte palabra y pensamiento semilla. Amén. Y hay veces que 2 o 3 días después, 5 días después, el Señor nos pone el dónde y ahí hay que sembrar. Amén. Pero sí, hay una preparación, hay una Lo que me ha pasado a preparación. mí es que cuando me ponen así, por ejemplo, el día que se enfermó el cuñado del pastor, fue de repente. Y en vez de escribir, pero yo oía tanto, dije, ay Dios, me faltan manos porque quisiera estar como el pulpo. Ujú. Y estas últimas veces que me ha tocado compartir con la iglesia, me he fijado que no leo porque me recuerda todo. Ujú. Y le estaba diciendo yo a mi pastora, me dice, no sé si te has fijado en algo, le digo, ¿qué? Dice que ya lo estás leyendo, te está recordando todo. Y ya de repente así volteo y he hecho un ojito hacia lo que he escrito y va de acuerdo a lo que él me había dicho. Amén. Y de igual manera, cuando me toca, por ejemplo, me avisan una semana antes, prepárese hermana, apóyenos en la prédica. Y es el Señor desde el domingo que es, y trayendo palabras. Sí, trayendo amén. palabras. Y yo en mis cuadernos ahí tengo, por ejemplo, pongo la palabra que me da y estoy ahí. Y luego vuelvo a escribir, digo, no es cuando. Y luego así, y ya hasta que ya, al último ya me dice, así va a ser Exacto. como vas a hablar. Amén. Eso también es. Eso, Sí, bueno, a mí amén. me está pasando últimamente eso. que Amén. Me recuerda lo que escribo y luego ya comparo y me lo recuerda y lo vuelvo a leer y sí. Amén. El Espíritu Sí. Santo recordándome. Es el Espíritu. Sí. A mí también, yo también, hace tiempo que nos ponían también así a predicar los días miércoles y nos ponían con temas. Pero yo ya me fijaba 2 o 3 semanas antes y comenzaba a orar, a buscar la palabra, estudiar. Y había veces que la palabra llegaba, hermanos, 2 días antes Sí, amén. o 1 día antes en la noche. Que uno ya está bien preocupado. Exactamente, porque realmente no puedes identificar el pensamiento semilla de una manera total, pero llega el momento en el que el Espíritu te toma y ¡fum!, te provee. Sí. Hermanos, Amén. porque Él nos provee. Amén. Él va a proveer el pensamiento semilla. Que en la primera reunión de mujeres me había avisado con tiempo. Sí, nosotros planeamos 2 o 3 meses antes y se está sobre lo mismo. Y ya tenía yo toda la computadora, no me gusta usarla, yo soy más de apuntar en cuaderno pero era tanto lo que oía que estaba yo y se quedaba viendo mi hijo, que y como no le sé, me dice, ¿qué guardaste? Le dije, no sé, nada más en la página, en el cuadernito ese que se ve, no le voy a picar no sé qué, y haga de cuenta que me dijo, pícale, se borró todo, no se guardó. Y ya estaba yo, Dios mío, pero si era lo que me has dado, y ya trató de rescatar el diseño. Cuando llame a un día, fue de un viernes a un sábado, dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Porque se borró todo y no tenía un respaldo yo como para guardar. Y ya dije, no, ¿sabes qué, Señor? Esto es de ti. Si tú quieres que yo hable, yo voy a hablar. Si tú no hablas, yo en vano me paro enfrente. Y volvió otra vez a decir, ahora ya no me va a volver a pasar lo mismo. Mejor en el cuaderno y ya después si puedo paso en la computadora. Pero esa vez me pasó así, sí me dio temor, porque ya era un día y ya había escuchado toda la semana, me había traído, hasta que ya el viernes dije, ya es el momento de sentarse, empezar a armar todas las hojas, lo que tenía escrito, armarlo de tal manera que fuera, así como dicen, de una manera breve, pero sobre la idea que Dios tenía para mí. Amén. Y se me borró todo. Y ya cuando, sí le dije, Señor, digo, sí se borró todo, no era mi intención, sabes que me había preparado. Y empecé a orar y me volvió a recordar. Amén. Pero sí hubo cambios que Él hizo en cuanto a lo que yo tenía Sí. en la memoria, sí hizo hermano, cambios. sí, De amén. una manera muy breve Amén. y entendible de una Amén. manera sencilla. Pero algo que dijo la palabra clave, el temor, ¿verdad? Sí. Tener temor desde el Sí. Señor, de decir que hablar lo que Él Quiere hablar. quiere que hable. Es eso. Amén. Y recuerden que el pensamiento semilla crece por naturaleza, ¿eh? Amén. Hay veces que, y ahora, hay veces que ya supongamos lo que ministró hoy la hermana Violeta,
ese mismo pensamiento semilla Dios la puede llevar a otro lado, a llevar esa misma palabra y probablemente le dará más añadidura Amén. o se ministrará en una forma diferente. Yo he ministrado mensajes aquí localmente en la congregación y luego nos toca ministrar en la radio y fue diferente. Sí, así es. Y luego me ha tocado visitar otras congregaciones y en ocasiones Dios le añade más a esa palabra y la hace más específica. Y en eso específico que Dios le agregó a ese pensamiento semilla era lo que necesitaba aquella congregación. Gloria a Dios. Amén. Por eso se dice que la palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Amén, Es viva y aleluya. eficaz, hermano. Es una maravilla, ¿no, hermanos? Amén, Cómo el Espíritu hermoso, Santo obra. nuestro Señor, aleluya. El Señor nos llene, hermanos. Amén. Llénense de la palabra, llénense de la palabra y del Amén. Espíritu Santo y van a ver cómo Dios los va a llevar. Amén, aleluya. Hemos ministrado el mismo mensaje, eso que se está, pensamiento semilla, y veces que lo vas a administrar, yo les pondría un reto, ese mismo palabra semilla que van a compartir aquí, porque va a ser más que una práctica, hermanos. Aquí Dios les está abriendo una puerta para compartir la palabra. Amén. Y Dios no siempre abre una puerta. O sea, no creas que somos para que Dios nos... No. Dios abre muy pocas veces una puerta. Porque Él es el que abre y el que cierra. Amén. Pero cuando abre, hermanos, hay que aprovechar. Amén. Amén. Y no hay que decir no. Pues lo que van a hacer aquí, hermanos, no es una práctica, no es ciencias naturales, no es materia. Aquí se va a ministrar la palabra del Señor. Amén, aleluya. Y aquí se está abriendo una puerta. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les está abriendo una puerta, Amén. no yo. Porque yo así sentí la dirección del Espíritu Santo en hacerlo. No es que hagamos cosas improvisadamente, tratámonos. Yo por todos los medios le he dicho al Señor, yo no quiero estar haciendo mi soberana voluntad en el ministerio que me has permitido. Aleluya. Amén. Guíame tú, hasta en las cosas más mínimas, detalles, que sea tu voluntad, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y no solo aquí, hermanos, a donde Dios los vaya a llevar, porque yo creo que Dios los va a llevar. Amén. Los va a llevar a muchos lugares. Amén. Amén. A sembrar a la preciosa, porque es cuando es palabra semilla, inevitablemente Dios te llevará Amén. a dar la palabra. Amén. Amén, Amén. aleluya. Por eso necesitamos pensamientos, semillas sobre todas las cosas. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Y esa lección que vimos hace tiempo referente a la recepción del pensamiento semilla, y yo les invitaría a que de verdad consideren, la vuelvan a meditar, porque eso es la mera esencia de este curso. Recibir. Amén. Al grado de, como ya de pronto ya es una cementera la que tiene. Aleluya. Y que dijo Dios, yo multiplicaré vuestra cementera. Amén, aleluya. Es una cosa impresionante, hermano. Amén, Es una aleluya. cosa impresionante. Santo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Y a veces la palabra semilla, hermanos, ministrado a diferentes auditorios. Yo he ministrado un pensamiento semilla aquí en la congregación, pero ese mismo pensamiento semilla, hay veces que lo he ministrado a los jóvenes, a los varones, localmente, a hermanos que se están preparando en instituto bíblico, y he visto cómo los efectos del Señor hacen según su soberana voluntad. Aleluya. Entonces, por ejemplo, yo te diría, después de que comparas aquí tu pensamiento semilla, cambia ese pensamiento y ahora tu pensamiento semilla lo vas a implementar para los niños. Por ejemplo, Dios te dará la destreza. Y supongamos que ahora ese pensamiento semilla no es para los niños, es para las mujeres, o para los ancianos, o para un baby shower, o para un funeral, o para misiones, o cómo lo harías evangelísticamente, ¿verdad? O sea, que hay mucho donde ministrar, hay mucho terreno, hermanos, pero es que el Señor haga su soberana voluntad. Vamos a avanzar porque prácticamente estoy contra las cuerdas, o sea, contra el tiempo, subdivisiones. De todas maneras, hermanos, de aquí al próximo martes, si tienen alguna duda, me escriben, me mandan un audio Amén.
me llaman, etcétera, si tienen alguna duda. Miren, las divisiones, ahora las subdivisiones. Vas a tener tu división principal, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿para qué sirven las subdivisiones? Fíjate las subdivisiones. Supongamos que este es tu punto 1. Tus subdivisiones van a ser inciso A, inciso B o inciso C, según lo que quieras. ¿Para qué sirven? La función. Amplían, fíjense, lo expuesto por las divisiones principales. Si aquí tienes en la división número 1, ¿qué es el nuevo nacimiento? La subdivisión te va a ayudar a responder esta pregunta y le vas a poner, bueno, es, por ejemplo, no sé, nacer de Cristo. Juan 3:25. Tus subdivisiones responden la pregunta principal siempre con el respaldo de la palabra del Señor. Amén. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. ¿Cuántos puedo usar? 1, 2 o 3, según el Señor te dé dirección. Explican lo afirmado en las divisiones, perdónenme ahí, error de dedo, principales. Explican las divisiones principales. Supongamos que aquí tienes, ¿qué es la fidelidad? El inciso A, bueno, la fidelidad es, ¿qué es la fidelidad a Dios? Tu tema es, ¿qué es la fidelidad a Dios? O el título, la división 1, ¿qué es la fidelidad? Vas a responder, bueno, ser firme en sus mandamientos, un ejemplo. Y un versículo bíblico. ¿Me explico? Así como básicamente lo estoy haciendo aquí, miren, en sus bosquejos. Tienen punto 3, subdivisiones. Inciso A, funciones. Y después... Y él explica y demuestra. Exacto. Demuestran, miren, en el número 3, lo enseñado demuestran que lo enseñado en la división principal es la verdad. Supongamos que aquí tu división principal es, ¿quién es Cristo? Mira, inciso A, ¿quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. No sé, Mateo 15:8. Cristo es Dios. Romanos 15:3. Cristo es eterno. Primera de Juan 1:1. Y lees los pasajes. O sea, la subdivisión te ayuda a desarrollar la división principal. ¿Me explico? Y por decir ahorita en el último tema que puso, la otra sería, la otra división. Sí. ¿Por qué es necesario conocer a Cristo? Sí. Vamos a suponer que sea la segunda división. Sí. Puede ser el inciso A, porque Él es la verdad. Amén. Juan capítulo 14, verso 6. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Por qué es importante conocer? ¿Quién es Cristo? División 1. ¿Por qué es importante conocer a Cristo? Muy bien. Porque Cristo es la verdad, su versículo bíblico. Porque Cristo es Salvador, Mateo 3:2. Y lo estás leyendo y con versículos bíblicos. Porque Cristo murió por tus pecados, Mateo 27:5. Y todo es demostrado con versos bíblicos. Okay. Y al último, por ejemplo, ¿cómo conocer a Cristo? Bueno, confesando tus pecados, Romanos, Muy bien. confesando que Él es el Hijo de Dios, versículo bíblico. Por medio del Espíritu Santo, inciso C, por medio del Espíritu Santo, Juan 14:25, pero todo con Versículos. versículos bíblicos. ¿No voy a entender? Ese es el desarrollo de tu división principal, las subdivisiones. ¿Cuántas les recomiendo? Siempre a partir del tiempo que les den, pues pueden poner, hay veces que es 1, a veces que es 2, 3, 4, 5, las que sean, según Dios los lleve y según el tiempo que también tengan, hermanos. ¿Sí? Muy bien. Inciso B. En las subdivisiones se puede definir la palabra, tratar errores relacionados con la división principal, establecer un contraste o una comparación.
No sé si han visto, por ejemplo, personas que dicen, voy a hablar de la santidad, hermanos, en esta noche. Como punto primero, ¿qué es la santidad? Entonces, en este primer punto voy a definirles qué es la santidad. Fíjense que yo consulté el griego, consulté el hebreo, consulté el Strong, consulté el el ti. Bueno, lo que está haciendo es esa persona definiéndote la palabra santidad desde los originales, por ejemplo. Si han visto personas que dicen eso, Sí. el Strong dice, o el original dice en el griego, están definiendo. Tratar errores. Por ejemplo, la segunda división entonces sería, ¿qué no es la santidad? Hermanos, fíjense, ¿qué no es la santidad? Un error muy común es que la santidad es por obras, por ejemplo. Y fíjense que no es así. En realidad, la santidad no nos lleva a Cristo. Cristo nos lleva a la santidad. Primera de Juan, errores. Establecer contraste o comparación. ¿Cómo sería eso? Un contraste, una comparación. Fíjense que la santidad, según el mundo, es esta. El mundo dice que la santidad se alcanza por Las obras. Y flagelarte un fin de semana. Y fíjense que ese es un error muy común de la santidad. Algunos piensan que santidad es perfección. Santidad no es perfección. Santidad es un proceso donde Cristo, y todo con sus debidos versos y pasajes bíblicos derivados del pensamiento semilla. ¿Sí, hermanos? Amén. Muy bien. Conclusión. ¿Cómo vamos a concluir nuestro tema? Está a dos caras el bosquejo. Fíjense que la conclusión, entonces, es útil para mencionar el pensamiento semilla, repetir de forma resumida el tema principal y las divisiones del sermón. Piensen en eso y medítenlo, porque ¿qué es lo que hacemos en la conclusión? Ahí va. ¿Qué es lo que hacemos? Inciso B, del punto 4. Debe ser breve, mucho más breve que la introducción. Si la introducción son 10%, la conclusión será un 5%. Que a veces ahí es donde se tardan mucho los pastores. Exactamente, conclusiones. sí, porque están dando vueltas y vueltas y vueltas y no hayan cómo cerrar. O no hemos hallado cómo cerrar muchas veces. Fíjense, debe ser breve. Ojo con esto, no debes presentar un nuevo versículo o tema. No lo mezclen. Ya hemos hecho, hasta la Biblia nos permite mezclar semillas. Nos prohíbe mezclar semillas. Semilla con su semilla. O sea, si tu sermón ya viene siendo uno, no des un verso que termine desviando al auditorio de todo lo que ya dijiste. Ahí va. Entonces, ¿cómo concluir? Haciendo preguntas escudriñadoras. Entonces, ahí va. Supongamos que tu tema fue conociendo a Cristo. Sí, amén. Ese fue tu tema, fue el conocimiento de Cristo. Tu título fue conociendo a Cristo. Entonces, en tu división 1 pusiste ¿quién es Cristo? Tu división 2, ¿por qué debo conocer a Cristo? Tu división 3, ¿cómo conocer a Cristo? ¿Cómo se concluye? Haciendo preguntas. Ahí es cuando ya vas haciendo una mención del pensamiento semilla y de las divisiones. Por ejemplo, hermanos, recuerden, en esta noche quiero concluir diciéndote que Cristo dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, entonces en esta noche yo te quisiera invitar, o yo quisiera saber si en esta noche hay entre nosotros alguien que verdaderamente anhele, o que en esta noche haya entendido quién es Cristo, o que en esta tarde haya entendido por qué debo conocer a Cristo. Y que si también en esta noche Dios te ha hablado acerca de cómo conocer a Cristo,
yo te quiero animar y yo te quiero decir, yo te quiero hacer un llamado a que perseveres, por ejemplo. Amén. O yo te quiero hacer un llamado que vengas y vamos a orar por ti. Entonces, de lo que se trata en la conclusión, hermanos, es solamente hacer un repaso del pensamiento semilla y de las divisiones principales, mención. Vas a rematar ya con tus divisiones. Por eso son tan importantes las divisiones. ¿Sí? Sí. Entonces, solamente la conclusión es terminar diciendo, hermanos, acabado este punto 3, solamente tenía 3 divisiones que compartir con ustedes. Quiero concluir diciendo, si en esta noche tú has entendido qué es la fidelidad, si tú en esta noche has entendido por qué es tan importante la fidelidad a Dios, y si en esta noche has entendido cómo ser fiel a Dios, quiero hacerte un llamado aquí a que renueves tus votos con Dios. Ven, estoy concluyendo, hermano, y ya estoy haciendo ¿el qué? El llamado. La invitación o el llamado. Entonces la conclusión realmente es ya cerrar el ciclo de lo que vienes haciendo, pero muy importante cómo, antes de hacer el llamado, vuelve a repetir lo que has venido ministrando. Brevemente. Muy bien. Puede ser 30 segundos, 2 minutos, 1 minuto. También dice que con un canto, porque también en el canto se puede llamar a la invitación por la Ahí administración. va, el canto. Sí. Bueno, han visto hermanos que siempre finalizan con un canto. Sí. Puedes hacerlo también, ¿no? He conocido lugares donde termina la enseñanza y se entona un cántico al Señor. Entonces, o hay veces que tú planeas, el Señor pone en tu corazón entonar un canto y dices, hermanos, en esta noche quiero concluir con un canto. Y miren, escuchen la letra de este canto. Se acaba el canto, no desciendes del altar de compartir, sino que metes la conclusión y dices, hermano, en esta noche quiero decirte y quiero repetirte que la santidad es importante porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. En segundo lugar, recuerda la segunda división, quiero decirte que es muy importante la santidad porque Dios es santo. Y por último, te repito, te recuerdo, que para que tú puedas ser santo necesitas una comunión íntima con Cristo. Si hubiera alguien hoy entre nosotros que quisiera, con base en esta enseñanza, llevar una vida en santidad, y ya como el Espíritu Santo te esté dirigiendo. Sí. Si es llamarlos, si es hacer la invitación, yo no sé, ahí ya el Espíritu Santo te guiará. Pero lo que quiero que quede claro, hermanos, es que la conclusión es el cierre donde tú vas a mencionar tus puntos principales. No es el momento de, como les digo, si vienes hablando de santidad, no es el momento en que digas, hermanos, una cosa diferente, ¿verdad? Hermanos, si un día Dios les da hijos, enséñenles la santidad. Si el tema no fue la santidad para los hijos, pues. Pero no metas otro tema. No, ahí nada más la conclusión es ya cerrar con el tiempo que te dieron. Nuevamente repíteles el pensamiento semilla, o si el Espíritu Santo te lleva a enfatizar más en alguna división que en otra, también está bien, como Dios te dirija. Pero el punto es que un brevísimo repaso. ¿Me doy a entender? Amén. ¿Me doy a entender cómo? ¿Sí? Sí, amén. Si pongamos que el tema fue la honra a Dios y el título honra a Dios. Bueno, ¿qué es la honra? ¿Cómo honrar a Dios? ¿Por qué honrar a Dios? ¿A través de quién honramos a Dios? Y ya nada más, hermanos, recuerden, o hermanos, en esta noche vuelvo, insisto, sin santidad nadie verá al Señor. Honra a Jehová. Y puntos principales, va muy ligado al llamamiento. Amén. Muy ligado al llamamiento. Y en el punto 6 ahí les puse que es la invitación. Los objetivos, hablamos un poco en las siguientes clases, pero la invitación básicamente es lo que se llama el llamado, ¿verdad? Invitación o llamado. Es cuando, si en ese lugar hacen llamado al altar y hablaste con el hermano que está ahí y dijo, hermano, por favor, al final haga un llamado y oramos, pues haces un llamado, ¿verdad? Si el hermano dice, aquí no acostumbramos a hacer llamado, hermano, se hace el llamado ahí donde están ellos y desde aquí usted puede orar, oramos por ellos. Ahí ya dependiendo del lugar, de la congregación, etc. Pero la invitación
siempre tiene que estar también relacionada con el mensaje. Y aquí es siempre como el Espíritu Santo les dirija, hermanos, a hacer. No forzar a la gente. Nunca lo hagas en la carne. Hermanos, que pasen. No veo a nadie que esté pasando. Voy a repetir. Hermanos. No es forzar a las personas, ¿verdad? Pero que pasen y que... A ver, cierren los ojos y pasen todos. Y luego no pasa nadie. Y ahí está, que pasen y que... Hermanos, aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Muchas veces la gente ya, desde hace mucho tiempo, ya está ministrada ahí en su asiento. Y ya lo único que está haciendo es presentar. Y habrá veces que hay iglesia muy entendida, muy consagrada, que se hace un llamamiento y van a orar con su Señor. Van a presentarse con su Señor. Amén. Pero eso ya yo no me meto porque ya, eso será ustedes, el Espíritu Santo y ustedes. Como se le conoce al Espíritu. Amén. ¿Sí? Evangelísticamente hacemos muchos llamados siempre, ¿no? La vez que hemos ido a evangelizar, siempre hacemos un llamado. ¿Habrá alguien aquí que el Espíritu Santo lo haya tocado y quiera venir en esta noche a reconocer a Cristo como su Salvador personal? Recuerde que la salvación es por gracia, recuerde que Cristo perdona los pecados, recuerde que Cristo es el único y suficiente Salvador. Se lo recuerdo, de eso acabamos de hablar y no está sentado en una silla, lo estamos diciendo todo hablado, como dice la hermana. Porque ahí no le estamos diciendo, a ver, vayan a Juan, porque no tiene Biblia, o sea, es evangelístico. Pero lo estás llevando con la palabra que hay en tu corazón y con un breve bosquejito también en tu mente, ¿no? ¿Por qué necesito a Cristo? ¿Cómo recibir a Cristo? ¿Qué pasa si no recibo a Cristo? 3 versículos, o los que Dios me dé, como Dios me use, y hago el llamado al final. Amén. Y hago el llamado al final. Vamos a dejar pendiente los objetivos y se los voy a mencionar a partir del martes o el jueves, algún espacio que tengamos. Pero hasta aquí podemos terminar. Gloria a Dios, amén. Concluir inconclusamente. Porque hay mucho que seguir hablando sobre la homilética. Pero yo, hasta cierto punto, fue un curso brevísimo. Pero sustancioso. Sí, porque yo pude percibir la necesidad de que hay algunos de ustedes que ya están envueltos en el ministerio de la predicación o de la enseñanza. Y entonces creí por parte del Señor que sería provechoso para cada uno de nosotros esta herramienta. Sí, esta herramienta. Y habrá otros hermanos que el Señor a su tiempo. Amén. Pero como generalmente los hermanos que vienen aquí son hermanos que ya están envueltos en una forma o en otra en la obra del Señor, sí necesitamos equipamiento, hermano. Amén. Necesitamos, con la ayuda del Señor, seguir siendo equipados para esa obra que el Señor les ha encomendado, hermanos, tan preciosa y tan valiosa, porque se trata de la obra del Señor.